Hola, acá Luciana Rogovitz haciendo un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy judía y también soy católica. Bueno, es una historia larga que la pueden leer en mi blog, que después ya paso los datos, pero a raíz de mis raíces judías y del el interés que tengo por la escritura y me encanta cómo el estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo se complementan unos con otros y brillan. Me encanta investigar sobre distintos temas y profundizar sobre algunas cuestiones y mostrar también cómo desde la visión judía se puede ver en el cristianismo un montón de cosas que quizás sin tener el conocimiento de la tradición judía a veces se pierden de vista. Entonces me gusta compartir en estos videos. El año pasado hice uno, por ejemplo, sobre el tema de la Pascua judía y cómo en los relatos de los evangelios se pueden ir viendo algunos indicios mostrándonos que Jesús con sus discípulos en la última cena estaba celebrando la Pascua judía. Entonces, bueno, en el video de hoy en realidad no tiene que ver con lo que es la tradición judía, pero sí tiene que ver con estas distintas cuestiones que se van surgiendo en el Nuevo Testamento, que a veces quizás se pueden comprender, pero no en el sentido tan profundo que si las vemos a través del Antiguo Testamento. Es como que un texto como el otro, bíblico, toman un brillo mucho más grande, de la misma manera que a mí me pasa en la vida personal. Para mí el judaísmo tiene un brillo mucho más grande y mucho más profundo a la luz de Cristo, ¿no? Creyendo que Jesús es el Mesías y que vino a cumplir las profecías y a superar un montón de cosas que se habían revelado en el Antiguo Testamento. Para mí toma una profundidad tan hermosa que me encanta poder compartir algunas de las cosas que voy descubriendo. En el video de hoy, en realidad, voy a hablar sobre un tema que es uno de los textos bíblicos creo más controversiales de todos, que es el tema de lo que más se conoce, comúnmente conocido como el sacrificio de Isaac. En realidad, está para allá, digamos, esta párrafo, este texto, no se llama el sacrificio de Isaac en el judaísmo, sino que se llama la atadura de Isaac. Esto algunos quizás ya lo saben, otros no. Ahora lo vamos a descubrir por qué el cambio de este nombre a lo largo de este video. Y vamos a ir profundizando y viendo a ver qué es lo que cómo puede ser algo así. Si conocen el texto, cómo Dios puede pedir algo semejante a Abraham. De qué tipo de Dios estamos hablando, en qué tipo de Dios creemos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo estas historias nos van mostrando no solo qué es lo que Dios está pidiendo y qué es lo que Abraham está obedeciendo. Parece ciego, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que Abraham está tan confiadamente yendo a hacer? A través de estos textos vamos a analizarlo y ver lo que está pasando acá. Y además vamos a ver el complemento espectacular que tiene si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a la presentación que armé. Bueno, acá estamos con la presentación. El título le puse Dios proveerá al Cordero, que en realidad esta frase es una frase creo que atraviesa desde el principio de la creación hasta el fin del Apocalipsis. Es algo impresionante, una profecía que va siendo así a lo largo de toda la historia de la salvación, que bueno, es una de las palabras que Abraham pronuncia en el capítulo 22, que ahora lo vamos a ir analizando. Entonces, bueno, y también vamos a ver cómo la atadura de Isaac y la pasión de Cristo, cómo se encuentran en este capítulo 22 del Génesis. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico. Yo voy moviendo acá mi cara para no ir tapando el texto. A veces aparece de un lado y del otro. Pero vamos directo al texto bíblico a ver lo que nos está diciendo. Vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Dice, el capítulo 22 empieza diciendo, después de esto, Dios puso a prueba a Abraham. Esto que nos dice Dios puso a prueba, eso es una señal del autor sagrado para el lector, ¿no? Acá, como en cualquier texto literario, a veces pasa que el personaje del cuento, del libro, no sabe todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí el lector conoce lo que está pasando porque el autor se lo va contando, ¿no? Acá nos están contando, Dios puso a prueba, ya desde el primer momento nos está mostrando que lo puso a prueba, y que es una prueba, nos está diciendo, ¿no?
y le dice, Abraham, le dijo. Él respondió, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma a tu único hijo, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Morab y ofrece en el holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Bueno, esto es lo más controversial, es el motivo por el cual empecé a hacer este video. En realidad, hace unas 2 o 3 semanas fue la primera lectura en una misa de un domingo, y después de esto surgió en una charla familiar muy linda sobre este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿O qué tiene que ver el contexto histórico en el que Abraham vivía para este pedido? Bueno, surgieron un montón de cosas que me inspiraron a armar un artículo y ahora poder hacer este video para la gente que prefiere no tanto leer, sino ver una presentación. Así que acá Dios le está diciendo a Abraham, toma a tu hijo al que amas y ofrécemelo en holocausto. ¿Cómo Dios nos puede pedir algo así? ¿Cómo Dios le puede pedir a Abraham algo así? Y si bien nosotros ya sabemos, habíamos dicho que esto es una prueba, de todos modos, ¿qué es esto? Dios está jugando con Abraham, lo pone a prueba, lo hace pasar por tal angustia, por tal sufrimiento, sabiendo que igual no lo va a dejar matar a su hijo. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? ¿Cómo podemos congeniar la imagen de este Dios con un Dios bondadoso y compasivo, con un Dios que nos ama, que quiere que tengamos una vida en abundancia, que seamos felices, con un Dios que nos quiere dar todo? ¿Qué significa que nos pida sacrificar al hijo en un contexto donde ocurrían estas cosas, pero justamente una de las diferencias que tenía Dios con todos los otros dioses que existían, era que justamente era un Dios de la vida, un Dios que no quería la muerte, no quería ningún sacrificio, no tenía sed de sangre para nada. Entonces, ¿qué significa lo que está pidiendo? ¿Qué quiere decir con esto? Siempre en todo tipo de estudio bíblico nos enseña que no se puede analizar un texto separado de todo su contexto. Hay un dicho que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Un pretexto para justificar un montón de afirmaciones horribles sobre el ser humano, horribles sobre Dios, horribles sobre lo que se debe hacer y lo que no, que en realidad no tienen que ver con lo que se propone, ¿no? La Biblia es una unidad completa, no son solo capítulos o libros separados que no tienen que ver unos con otros. El mensaje es del mismo Dios, es el mismo mensaje que nos da. Entonces hay que entender en todo el contexto. Y esto estamos hablando justamente, si es un Dios que no quiere, que siempre quiere la vida, que no quiere la muerte, que prohíbe la muerte y la condena una y otra vez, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, analicemos el texto en el contexto no solo de toda la Biblia, sino que es este texto del Génesis del capítulo 22, si lo analizamos a lo largo de su mismo contexto bíblico, desde el capítulo 12 del Génesis, ya podemos entender algo muy diferente de lo que está pasando en esta escena. Acá, digo, Génesis 12 es cuando es el primer contacto entre Dios y Abraham, ¿no? Entonces, estos 10 capítulos que pasaron son 25 años de tiempo, que es esta relación que tiene Dios con Abraham, ¿no? No es que de repente, apenas Dios lo conoce a Abraham, le pide semejante cosa. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de estos 25 años que transcurren en estos 10 capítulos para que Abraham pueda obedecer inmediatamente, de madrugada, ¿no? Porque acá el texto nos dice, a la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado, ¿no? Esto de a la madrugada nos muestra justamente esta inmediatez. Cuando a nosotros nos pasa que no tenemos ganas de hacer algo, iba a dar un ejemplo de mis hijas, pero en realidad somos todos iguales, ¿no? Ponemos excusas, o decimos, ahí voy, a ver si mis hijas me doy cuenta que dicen, sí, ahí voy, a ver si después me olvido de lo que les había pedido, están especulando con eso. Lo hacemos todo el tiempo, nos pasa a todos con las cosas que no tenemos ganas, las dejamos para después. En cambio, las cosas que más nos entusiasman nos hacen levantar a la madrugada. ¿Y qué significa esto? ¿Que Abraham estaba entusiasmado con eso? Imaginémonos, sabemos, conocemos la historia y sabemos lo que es
un hijo para cualquier padre, lo último que uno va a querer es sacrificarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está contando en estos 25 años, en estos 10 capítulos, para que Abraham se levante a la madrugada para hacer obedecer a Dios? A lo largo de este tiempo es un camino recorrido, no sé si alguna vez escucharon que Abraham caminaba de la mano de Dios, con Dios, ¿no? Es como una metáfora para decir que Dios estaba siempre con él y Abraham lo escuchaba. Esta escucha es una escucha obediente, no es una escucha solamente, sino que el Shema Israel, cuando siempre en el libro del Deuteronomio se repite constantemente al pueblo de Israel, Shema Israel, escucha Israel, no es una escucha solamente de oír, sino es una escucha que actúa, una escucha obediente. Pero esa escucha obediente uno lo puede hacer porque confía en quien lo está diciendo lo que le está pidiendo. Entonces acá podemos ir viendo que a lo largo de todos estos 25 años, Abraham fue ejercitando la fe que tenía. Él no tenía una fe ciega donde Dios le pedía: tirate a la pileta y él se tiraba, o saltá acá y él se tiraba, o sacrificá a tu hijo y él iba. No era algo así, sino que vamos a ir viendo, nos va mostrando el texto bíblico que pasaron 25 años donde Abraham fue teniendo 10 pruebas y 7 bendiciones, ¿no? A lo largo de acá vemos que tuvo una secuencia de pruebas y bendiciones que nos van mostrando que Dios va bendiciendo en medio de las circunstancias dramáticas de la vida de Abraham, que acompañan en realidad la vida de toda persona, ¿no? Nosotros a veces tendemos a idealizar a los santos o a idealizar a las personas como Abraham o los patriarcas o gente que estuvo cerca de Dios, pensando que quizás hicieron todas las cosas bien, pero en realidad justamente la historia de los patriarcas nos va mostrando que eran personas imperfectas, que eran personas débiles o con miedos, pero que fueron justamente fortaleciéndose y fueron confiando en Dios y guiándose, obedeciendo, escuchando su palabra, y por eso pudieron ser hoy modelos para nosotros, no porque nacieron perfectos, sino que justamente por confiar en Dios y por conocer quién era, poder seguirlo, y se fueron fortaleciendo en distintas cualidades, ¿no? Esto es lo que nos ocurrió con Abraham. Tuvo pruebas, tuvo peleas con su sobrino, tuvo años esperando que nazca el hijo y su esposa era estéril, después tuvo problemas bueno, son un montón de cosas que ahora no quiero hacer tan largo este video, entonces no las voy a estar contando, pero también sufrió hambre, un montón de cosas que Abraham lo fue mostrando, que en el medio de todas estas pruebas, siempre igual Dios estaba con él y lo estaba bendiciendo. Y eso fue como que fue ejercitando la fe, ¿no? A mí me gusta dar este ejemplo, que cuando uno quiere correr una maratón, una persona normal se va preparando, ¿no? Si uno quiere correrla y no morir en el intento, ¿no? Correrla exitosamente y terminarla. Uno dice, bueno, voy a correr una maratón, se tiene que ejercitar para eso, no puede correrla cualquier persona de un día para el otro. Esto es lo mismo que ocurre con Abraham. Nosotros tenemos que ver la atadura de Isaac, el sacrificio de Isaac, que ahora vamos a corregir por qué el nombre es diferente, se da en el capítulo 22, que es la prueba, pero en realidad es la maratón por la cual Abraham se estuvo ejercitando durante 25 años y ejercitando por el mejor entrenador del mundo, que fue Dios. En este periodo de entrenamiento es donde Dios se fue revelando a Abraham y mostrándole quién era, ¿no? Le fue manifestando su corazón y sus intenciones. Tuvieron un montón de momentos de diálogo, de pactos. Si van leyendo, la verdad es para que lo lean desde el capítulo 12 al 22, está buenísimo leerlo de corrido para poder entender cómo se va desarrollando toda esta historia, ¿no? A veces quizás escuchamos esta lectura en una misa separada de todo su contexto y nos quedamos como anonadados, pero en realidad si venimos viendo de dónde viene y cuál es el sentido de esto, lo podemos entender desde otra manera, ¿no? Durante toda esta etapa, durante todos estos años de la escucha confiada de Abraham, es que se estableció este vínculo de amor y de confianza con Dios, que lo llevaron a Abraham a poder entregar todo de sí y entregar su máximo tesoro, que es a su hijo muy amado Isaac. A mí me encanta en este contexto poder leer un poquito sobre lo que es la intercesión. Quizás todos la escuchamos ya y pensamos que la sabemos de memoria, ¿no? Cuando
cuando Dios dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham negocia e intercede para que no las destruya. Entonces está bueno en este contexto leer un poquito para entender qué tipo de personalidad tiene Abraham, porque no perdamos de vista es esto, el contexto, la unidad de toda la escritura nos hace poder comprender y dar luz a este texto que a veces parece inentendible de lo que pasó acá entre Abraham e Isaac, ¿no? Pero leamos un poquito acá el tema de Sodoma y Gomorra. Dice, Abraham se le acercó a Dios y le dijo, ¿así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Estoy en el capítulo 18 del libro del Génesis, ¿no? Unos capítulos anteriores en el versículo, del versículo 23 en adelante. ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo junto con el culpable y hacer que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Abraham dijo, yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten 5 para que los justos lleguen a 50. ¿Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, quizás no sean más que 40. Y el Señor respondió, no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si insisto. Quizás sean solo 30. Y el Señor respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió, una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solo 10. En atención a esos 10 respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Esta es una de las características de Abraham. Insistía, intercedió por Sodoma y Gomorra, que tenía, ahí estaba su sobrino Lot, y tenía había quizás gente que conocía, pero no estaba ahí su hijo muy amado, que es el amor más grande que uno puede tener, los hijos. En cambio acá, cuando Dios le dice, toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto, ¿qué dice Abraham? Aquí estoy. A la madrugada del día siguiente se levanta y va. ¿Cómo podemos entender también esto, no? Son cosas que nos van mostrando acá. Entender a la personalidad de Abraham y acordarnos de cómo negocia con Dios y cómo le habla. Y acá en este contexto con su propio hijo, que es su tesoro más grande, no lo hace, nos da un pantallazo también para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Abraham sabía que Dios es un Dios que cumple sus promesas. A lo largo de estos 25 años de entrenamiento y de conocimiento, Dios le fue revelando su corazón y Abraham confiaba totalmente en Dios, ¿no? ¿Cuáles eran las promesas de Dios? Que en el capítulo 15 del Génesis, Dios siempre le fue prometiendo que iba a tener una descendencia, ¿no? Y se pasaban los años y Abraham y su esposa Sara seguía estéril y cada vez era más grande y no entendía dónde iba a ver la descendencia. A veces no podemos comprender, a Dios nos dice una cosa o pensamos que Dios nos llama a algo, pero nos parece imposible, no entendemos cómo será, porque estamos buscando quizás caminos como los de los hombres y los caminos de Dios son diferentes, ¿no? Acá yo ponía que Dios, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Como que todo el tiempo Dios le iba a dar promesa, le prometía que iba a tener una tierra y una descendencia y un nombre importante, ¿no? Le iba a dar un nombre y por él todas las naciones iban a ser bendecidas. Pero cada vez Dios le ofrecía más cosas, pero Abraham le decía, ¿para qué me das algo si yo sigo sin tener hijos? O sea, ¿de qué me sirve todo lo que me das? Imagínense, este es Abraham. Imagínense cuando llegó Isaac, después de tantos años de quererlo,
de ninguna manera inmediatamente iba a ofrecerle un holocausto como si nada. Ni Dios quería convertir a Abraham en un asesino, ni Abraham quería entregar a su hijo. Solamente que Dios sabía que Dios iba a cumplir la promesa. ¿Cuál? Esta que vemos acá. No, no será este heredero el que le dice, será Eliezer, que era un heredero de su casa, que era una persona que trabajaba ahí. Le dice, no, no, ese no será el heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Entonces luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor. Esto es importante, Abraham creyó en el Señor, siempre creyó en el Señor. Entonces, y sabía que la descendencia iba a venir del hijo que iba a nacer de él, que era Isaac. Entonces, por eso fue capaz de levantarse temprano a la mañana, a ver en qué Dios me va a sorprender, qué es lo que Dios tiene pensado para mí y para Isaac, ¿no? Isaac había nacido por medio de un milagro y ya su misma vida era un acto de bondad de Dios, era un don de Dios. Y él lo tenía muy claro. Entonces acá la carta de los hebreos ya interpreta justamente esto de la fe de Abraham. Dice, en la carta hace todo un recorrido de un montón de personajes bíblicos hablando de lo que lo llevó la fe a cómo lo llevó a vivir la fe de una forma increíble, ¿no? Son vidas realmente modelos gracias a la fe y al conocimiento que tienen de Dios. Acá nos dice la carta de los hebreos, por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, el heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía el poder aún para resucitar a los muertos, ¿no? O sea, la fe de Abraham era tan grande que decía, Dios todo lo puede y yo confío en Él y confío en que Él va a cumplir su promesa. Entonces voy a ir y a ver qué es lo que tiene esperado para mí. Si lo tengo que sacrificar, pero nunca va a ser para la muerte, va a ser para la vida, para la resurrección. Fijémonos acá que mismo Abraham, durante el mismo momento, ¿no? Después de que a la madrugada sale emprende el viaje, dice al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a los servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguiremos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Estas ya son palabras de fe. Abraham sabía que iba a volver con Isaac. ¿Sabía cómo? No, no sabía cómo. ¿Sabía lo que le esperaba? No, no sabía lo que le esperaba. Él confiaba y sabía y caminaba con Dios y obedecía a quien ama y porque sabe que quiere lo mejor de él. Entonces, no sabe cómo, pero es la comprensión la obediencia antecede la comprensión cuando sabemos de quién viene lo que nos pide, ¿no? No cualquiera, no es que siempre vamos, justamente es parte de la fe. La fe es a veces hacer cosas que no entendemos del todo. Si tenemos todo el panorama y entendemos y podemos calcular cómo van las cosas, ahí no tenemos fe, ahí tenemos certeza, digamos. Acá la fe justamente es una obediencia de fe, aunque no comprendamos por qué. La vida de Abraham y de Isaac reposaba en la palabra de Dios. Ellos no solo creían en Dios, sino que le creían a Dios, a sus promesas y a sus palabras. Para mí esta diferencia es central, porque muchos somos creyentes y creemos en Dios, no dudamos de su existencia, pero vivimos la vida creyéndole, le creemos cuando nos dice que todo va a estar bien, le creemos cuando nos dice que va a proveer, cuando nos pide que cedamos el control de ciertas cosas, creemos para poder hacerlo, no es un desafío, no, o sea, es parte de nuestro crecimiento, ¿no? Pero esto es lo que pasaba con Abraham y con Isaac. Ellos creían en Dios y le creían en Dios, creyeron en sus promesas. Bueno, al principio lo que le decíamos era que
esto no es no se llama la parashá, que es estos versículos, este texto bíblico, no se llama el sacrificio de Isaac. En realidad no hubo tal sacrificio, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras sabemos que crean realidades, ¿no? El lenguaje crea realidades. Entonces quizás nos quedamos con el sacrificio de Isaac, pero no hubo sacrificio. Entonces lo correcto es decirle la atadura de Isaac. En hebreo se llama la Akedat Yitzhak, ¿no? La atadura tiene que ver con esto, la forma en que ataban también a los animales en el altar para el holocausto. Entonces esto es lo que sí se llegó a hacer, que es la atadura de Isaac. Y esta atadura podemos verla en dos sentidos, ¿no? Puede ser el sentido material, que es la atadura en sí misma de Isaac en el altar para el sacrificio, y a la vez la atadura que tenía Abraham con su hijo Isaac, ¿no? Esa atadura quizás en forma desmedida. No nos pasa quizás que cuando queremos tanto algo y nos cuesta conseguirlo, una vez que lo tenemos quizás nos aferramos a eso, que puede ser una cuestión material o puede ser a una persona. Nos aferramos de una manera desmedida, como si fuese una propiedad nuestra y no algo recibido, un don, ¿no? Esto quizás es lo que le pasó a Abraham. Y una de las cosas que Dios siempre luchó a lo largo de toda la historia, desde el principio, Dios nos creó libres y siempre quiere que seamos libres. Y nosotros sin querer tendemos a esclavizarnos, a atarnos a distintas cosas, como que en lugar de ceder el control de nuestra vida, nos empezamos a atar y a aferrarnos a cosas que nos esclavizan. Y Dios siempre luchó por eso. Desde en el Éxodo tenemos el evento más, uno de los eventos más grandes de toda la historia del Antiguo Testamento, que justamente es la lucha de Dios para que seamos libres contra nuestras esclavitudes. No solo del faraón y de la esclavitud de ese momento, sino toda la lucha que fue teniendo Dios con el pueblo durante el desierto. Y acá lo mismo, Abraham se había quizás atado a Isaac de una manera desmedida. Entonces es poder ceder. Dios nunca nos pide algo para destruirlo, sino que nos lo pide para consagrarlo y justamente para liberarnos de esta atadura desmedida, que podamos seguir teniendo eso que queremos, pero sabiendo y siendo conscientes que es un don, no algo que nosotros estamos atados. Y nunca nos perdamos de vista justamente quién es el dador de ese don, ¿no? Y el por qué y el para qué. Siempre está interesante poder preguntarnos ¿para qué tengo esto que tengo? ¿O por qué? ¿Cuál es el sentido, no? ¿Para qué Dios me lo dio? Entonces, que no sea algo en sí mismo, sino que tenga una razón de ser. Entonces, acá esto es lo que ocurrió justamente con Abraham e Isaac. Ellos dos aprendieron a renunciar al control de su propia vida y así la recibieron como un don. Algo que me parece también central para poder entender este texto es ver que en realidad quizás nos queda una imagen, no sé por qué, nos fue quedando a la mayoría de las personas cuando escucharon estos relatos por primera vez, que Abraham llevaba a su hijo chiquitito de la mano para ofrecer el sacrificio, como si el hijo no tenía ni idea dónde estaba yendo, todo el hijo inocente de la mano confiando en su padre que iba a llevarlo a la muerte. Nos parece cada vez una imagen terrible. Y si bien seguramente no fue fácil este camino de 3 días, ¿no? 3 días es un número donde nos va diciendo que se mete en la profundidad del hecho, no es un día, ¿no? Un día, 2 días, 3 días pasaron, ¿no? Realmente se metieron en la profundidad del evento que estaban por vivir. No fue a lo rápido sin pensar, ¿no? Pudieron reflexionar sobre lo que estaban haciendo en estos 3 días de caminata. Pero en realidad eso fue una ofrenda del padre junto con el hijo Isaac. Isaac no era un hijo chiquitito como a veces nos queda esa imagen errada, ¿no? Isaac ya era un adulto. Acá una de las cosas que nos muestra el texto es que Isaac cargaba con los leños para el sacrificio. Y la persona que llevaba los leños para el sacrificio era siempre el que tenía más fuerza de los dos, ¿no? Porque eran muchos leños que había que llevar y cargarlos en la montaña. No lo podía hacer cualquiera. Entonces Isaac era más fuerte de los dos. Y él en todo momento se podría haber luchado para que su padre no lo ate. No es que fue una cuestión violenta donde Isaac no podía defenderse como un niño chiquito para nada, sino que Isaac
también tenía la misma fe que tenía Abraham, tenía el conocimiento de Dios y también confiaba en su padre Abraham, que confiaba en Dios, como que se iba transmitiendo esa fe. Está interesante también poder tomarlo a nosotros como padres para nuestros hijos. ¿Qué le transmitimos? ¿Le estamos transmitiendo esta fe que nosotros tenemos a Dios o le estamos transmitiendo inseguridades sobre Dios a nuestros hijos? Esto es lo que acá pasaba. Ambos tenían una seguridad y una certeza de que Dios es un Dios bueno y compasivo, que tenía todo para darles y que no los iba a defraudar. Entonces fueron juntos. Es una ofrenda mutua del Padre y el Hijo, ¿no? Ellos saben que sus motivaciones de Dios siempre eran buenas y confiaban, ¿no? Entonces por eso voluntariamente fueron a ofrecer el sacrificio. Y esto es lo que decía antes, cuando confiamos en quien nos guía, la obediencia es capaz de anteceder a la comprensión. No sabemos cómo, ellos no sabían cómo iba a ser, pero confiaban en Dios y por eso pudieron ir. El padre, Abraham, ofrece a su hijo, Isaac, voluntariamente aceptado, va con él. Y esta imagen es una muestra anticipada de lo que va a ocurrir tiempo después en el Calvario. Acá en este momento, el Génesis nos dice, al levantar la vista, esto en el momento que Abraham estaba por levanta el cuchillo para hacer el sacrificio de Isaac. Acordémonos siempre, sabiendo que Dios tenía el poder de resucitarlo, que era un Dios que quiere la vida, no la muerte. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho, en la montaña del Señor se proveerá. Acá es muy interesante la figura del carnero, que queda enredado por los cuernos, no en las espinas. Acá el carnero toma el lugar de Abraham, toma el lugar de Isaac en reemplazo, ¿no? Acá sustituye el sacrificio que en realidad en ningún momento Dios lo tenía pensado para Isaac, ¿no? Pero acá el carnero, enredado por las espinas, toma el lugar de Isaac para el sacrificio, ¿no? Y hay algunos padres de la iglesia, los primeros padres, ven esto también ya una imagen también de Jesús, que en la corona de espinas, también en su cabeza, él va a la cruz, ¿no? Ya de esa manera, como mucho más profundo que una mera sustitución por la humanidad, ¿no? Acá el carnero toma el lugar del sacrificio de Isaac y Jesús toma el lugar de toda la humanidad para salvarnos a todos y va a él voluntariamente, ¿no? No es una ofrenda solamente del Padre que envía a su Hijo, sino que también voluntariamente Jesús va, como dice en el Evangelio de San Juan, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Bueno, acá la burla de la corona de espinas dice mucho más que los soldados romanos pudieron concebir en ese momento cuando se lo pusieron. Creo que nunca se les había ocurrido que podía llegar a remitir al carnero que había reemplazado a Isaac para el sacrificio. Bueno, y después de este acontecimiento con tanta tensión, con tanto suspenso, después Dios se dirige a Abraham reiterando su promesa y profundizándola aún más. Y le dice, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esto es lo que le había dicho y ahora lo vuelve a reiterar. Y ahora le sigue diciendo, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. A veces quizás nosotros podemos pensar, no sé si les pasa con el tema de Adán y Eva, que bueno, es para una charla entera, es espectacular todo lo que es el Génesis, el capítulo 3, pero al final es como que nosotros decimos que el ser humano viene con un pecado contraído y no cometido, ¿no? Solamente por ser hijos de Adán y Eva, ya venimos como con esa sombra a la vida. Y uno puede decir, pero al final por lo que hicieron ellos, no es mi, o sea, ¿por qué me la tengo que aguantar yo, no?
si yo hubiese obrado totalmente perfecto, ¿no? Uno puede pensar, o no, obviamente estoy haciendo un chiste, pero son todos símbolos de lo que es el ser humano y un montón de cuestiones mucho más profundas. Pero acá justamente es al revés. Con Abraham empieza la historia de la salvación y Abraham se empieza como el reverso de lo que era una historia de maldición, de que había errores y un montón de cosas. Con Abraham empieza una historia de bendición. Constantemente se utiliza la palabra bendición. Y acá justamente, de la misma manera, toda la descendencia, todas las naciones serán bendecidas por un solo hombre, por la obediencia de Abraham. Entonces, de la misma manera que a veces quizás podemos ver por qué injusticia lo del pecado contraído, y aunque no lo cometí, pero acá tampoco no pasamos por esta prueba tan difícil y un montón de cosas más que Abraham tuvo que atravesar, pero todas las naciones van a ser bendecidas por su descendencia. Así que esto es central para nosotros y ahora con el tema del Nuevo Testamento, fíjense que acá, ahora lo vamos a ver, pero esta promesa, más adelante en el libro de Samuel, vuelve a reiterar la promesa de Dios al rey David, ¿no? Hay toda una situación, pero después, que ahora no es muy largo para contar, pero solamente voy a leer cómo, para que vean una cosa que ahora pongo al final. Dios le dice al rey David: cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes. De nuevo hablamos de la descendencia. A uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza, su reino. Digo estas palabras, remarco estas palabras para que nos vayan sonando. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Un reinado para siempre, le está diciendo Dios. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y su trono será estable para siempre. Entonces estas palabras les empiezan a sonar a algo del Nuevo Testamento. Fíjense acá, en el Evangelio de Lucas, en la Anunciación, cuando el ángel le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Acá ya estamos hablando desde Abraham con el cumplimiento, con la promesa de Dios, cómo se fue cumpliendo, la reiteró acá con David y la promesa, y acá con la anunciación ya se cumple esta promesa de Dios y le está mostrando a qué tipo de promesa se refiere y vuelve a decir: su reino no tendrá fin. Por eso también cuando vemos acá en la genealogía, en los evangelios de Lucas y de Mateo, empiezan con unas genealogías enormes que a veces no entendemos cuál es el sentido, pero acá justamente cuando Mateo empieza a hablar de eso, dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos está mostrando justamente que se cumple la promesa de la descendencia de Abraham, de que por su descendencia, por su semilla, se bendecirán todas las naciones. Y lo mismo también que tenía que ser hijo de David. Y Jesús cumple con estas cosas. A través de Jesús, todas las naciones serán bendecidas. Una de las cosas que quería también compartir acá es que cuando hablamos sobre el relato de Abraham, hay una cosa que en el judaísmo que se llama el shofar. El shofar es, como ven, un cuerno de un carnero que tiene un sonido muy agudo, que ahora lo vamos a escuchar un ratito, que ese sonido remite justamente a este evento de la atadura de Isaac. Y para recordar esta situación y recordarle a Dios con este sonido su promesa, ¿no? Dios, acordate lo que pediste, lo que nos prometiste que ibas a cumplir, lo que le prometiste a Abraham, que por su descendencia vendrá un Salvador y se bendecirán todas las naciones. Entonces el sonido de shofar remite a esta promesa y es como elevar este sonido tan agudo, un recordatorio hacia Dios. Entonces ahora me gustaría, nosotros desde el punto de vista ya cristiano, sabemos por lo que acabamos de ver que Dios cumplió esta promesa con Jesús y que nos envió al Salvador y que gracias a Él se bendecirán todas las naciones.
Entonces ahora, para escuchar un poquitito el sonido del shofar, antes de terminar, me gustaría que quizás en realidad podemos como revertir este sonido, digamos, en lugar de que sea como elevar el sonido a Dios para recordarle la promesa, sino que sentir como que es un recordatorio de Dios hacia nosotros, este sonido agudo, para generar este despertar interior de decir, cumplí la promesa. ¿Y en qué te cambia en tu vida? ¿Te hace diferencia tu vida? Y todo esto, lo que es la pasión también, en estos días que vamos a transitar de Semana Santa, ¿en qué nos interpela, ¿no? Escuchemos ahora 30 segundos, después lo pueden buscar en YouTube, sonido del shofar, y pueden estar un ratito más meditando sobre esto. Yo porque no quiero hacer tan largo este video, pero recordemos esto es un sonido que desde el judaísmo, un recordatorio hacia Dios para envío del Mesías, que no olvide de cumplir la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham. Nosotros ahora desde el cristianismo sintamos que es Dios que nos está de nuevo interpelando a nosotros con este sonido, recordándonos que Él cumplió sus promesas. ¿Y qué significa eso para nuestra vida? ¿En qué nos cambia la vida? Bueno, espero que lo hayan podido escuchar bien. Cualquier cosa me lo pueden preguntar y si no, lo pueden buscar en YouTube para escuchar un tiempo más largo este sonido tan interpelador. Esto se toca en la sinagoga en el Día del Perdón y también para el Año Nuevo judío. Bueno, seguimos con Abraham. ¿Se acuerdan cuando estaban caminando Isaac con Abraham? Estaban subiendo al monte y dice, en un momento dice que estaban caminando los dos juntos y después de un tiempo Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, Padre, él respondió, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y siguieron caminando los dos juntos, ¿no? Dios proveerá el cordero, ¿no? Esta frase profética que creo que ni Abraham habrá tomado dimensión de la enorme profecía que estaba diciendo en ese momento, ¿no? Que después se cumple con Jesús, cuando San Juan, en el Evangelio de San Juan, Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es casual que se refiera a Jesús como el Cordero de Dios. Justamente tiene todo este trasfondo. Desde Abraham, desde el éxodo de la Pascua judía, que siempre se sacrificaban corderos para el sacrificio, y la sangre de los corderos se utilizó para marcar las puertas de las casas del pueblo de Israel para que las plagas no pasen sobre ellos, para salvar la vida de los primogénitos y para salvar su vida. Siempre una salvación que Dios la ofrece, nunca la impone, ¿no? Ellos tenían las instrucciones sobre el tema de lo que debían hacer para el cordero, y para si querían salvarse, y eso es lo que ocurrió. Así que el tema del cordero atraviesa toda la historia de la salvación. Abraham dice, Dios proveerá el cordero, y Juan el Bautista cuando lo presenta a Jesús no dice, acá está el Mesías, acá está el enviado de Dios, acá está el profeta, un montón de cosas que podría haber dicho, pero no, él se refiere y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tema de la atadura de Isaac y de la pasión de Cristo
pueden verse como hechos tremendamente crueles y dados por un Dios inentendible, ¿no? Como decíamos al principio, un Dios sádico que se entretiene poniendo a prueba a Abraham, que se supone que tanto lo ama y tan linda relación que tiene, pero lo somete a semejante prueba. Pudimos verlo de esa manera y de la misma manera también que podemos ver la pasión de Cristo, como un Dios que manda a su Hijo a sufrir de esa manera. Ya en otro video me voy a meter más sobre este tema, si era necesario, como dicen en la conversación de Jesús con los discípulos de Maús, ¿era necesario que el Mesías padeciese todos esos sufrimientos? Bueno, ese tema lo vamos a tratar en un solo video, si era necesario que fuese así, ¿por qué? ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Y era necesario que sea tal sufrimiento? ¿Por qué puede ser así? Ya lo vamos a ver más adelante, pero viéndolo desde el punto de vista que lo estuvimos analizando en este video, sabemos que estas historias son tanto del Padre y del Hijo que voluntariamente van a ofrecer un sacrificio a Dios. Isaac y Abraham confiaban en Dios y sabían quién era. Entonces, conociendo el contexto, conociendo la historia, ya no vemos estas historias como hechos crueles o guiados por un Dios inentendible, ¿no? Sino que las podemos ver como historias de confianza y entregas de amor, porque son personas de fe que ven mucho más allá de lo visible. Jesús, volviendo al Evangelio de San Juan, él dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Las ovejas no siguen a cualquier pastor. Las ovejas solamente siguen al pastor por el que lo conocen, ellas no se guían por lo que ven, ellas van todas una atrás de la otra, pero escuchan la voz de su pastor y la siguen porque confían en Dios, ¿no? No es justamente confiar en alguien es lo más, seguir a alguien que uno confía es lo más sensato que uno puede hacer. Entonces, siempre para cerrar me quedo con esto, ¿no? De ¿cómo hacemos para reconocer también la palabra de nuestro pastor, la palabra de Dios? Cuando hay tantas voces hoy en día que pelean por nuestra atención, estamos recibiendo estímulos constantemente de todos lados. Entonces, para poder conocer y seguir a la voz correcta, a la voz de nuestro pastor, tenemos que frecuentar la palabra para poder reconocerla dentro de la voz de todas las voces que hoy existen en el mundo. Y así la podamos seguir y leyendo el Salmo 23 para cerrar, justamente que esta voz nos haga descansar en verdes praderas, nos conduzca a las aguas tranquilas y repare nuestras fuerzas, nos guíe por el recto sendero, por amor de su nombre. Y aunque crucemos por oscuras quebradas, no temamos ningún mal, porque Él está con nosotros. Eso es exactamente lo que ocurrió con Abraham, con Isaac y luego obviamente con Jesús. Ellos confiaban en la voz de quien los guiaba y sabían que estando con Él, ningún mal podían temer. Por eso pudieron atravesar cosas que hoy nos parecen impensables. Ojalá que todos podamos llegar a tener esa relación y ese conocimiento tan puro, tan hermoso, llegar a tener ese corazón puro para poder ver a Dios, de la misma manera que lo vieron Abraham e Isaac. Sabían que las intenciones eran siempre buenas, que no había nada oculto detrás. Entonces por eso pudieron entregar el control de su vida. Así que espero que podamos reflexionar sobre estas cosas y que nos acerquemos siempre a la palabra de Dios para que podamos conocer su corazón y reconocer esta voz siempre en nuestra vida. Así que los despido. Acá dejo mi sitio web y mi mail por cualquier consulta, y acá pongo el logo del Maguen David, que es la estrella de David judía, y la cruz, porque para mí esto de ser judía y católica es un hermoso complemento. Yo le digo la completud, me completa, el cristianismo completa mi judaísmo y a la vez lo lleva a su plenitud. Estas dos no son dos religiones, sino que el judaísmo es la promesa del envío del Mesías y el cristianismo celebra el cumplimiento de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Desde ese momento la reiteró con David y la cumplió con Jesús. Lo fuimos viendo a lo largo de esta clase o charla o lo que se llame, y cada vez como Dios nos va sorprendiendo de maneras hermosas. Y qué lindo que es poder ver esto, es poder estudiar estas cosas, o rezarlas o reflexionarlas del Antiguo Testamento y el Nuevo, cómo se complementan. Cómo podemos ver también el tema de la pasión de Cristo
a la luz del sacrificio o la atadura de Isaac y Abraham, cómo esto es un reflejo, una sombra de lo que va a ocurrir en la pasión de Cristo, que el Hijo voluntariamente va a ofrecer un sacrificio con el Padre. Así que bueno, cualquier duda o comentario, estoy a su disposición. Que tengan una hermosa Semana Santa y unas felices Pascuas.